el taller de evaluación sensorial. El año pasado lo dimos. ¿Alguien estuvo el año pasado? No. Bien, todo gente nuevita. El año pasado hicimos otra cosa. Esto es así, no se repite nada. Creo que les va a interesar esto más porque es un poco menos técnico. Vamos a ver. La evaluación sensorial existe desde que el primer animal sobre la Tierra comenzó a elegir sus alimentos. Digamos que desde el punto de vista de algunos científicos, la evaluación sensorial o el uso de los sentidos es un hecho meramente biológico. A lo largo del tiempo, con las distintas civilizaciones, con el devenir de la evolución de la civilización, vemos que es un hecho más cultural que biológico, y lo que... Esto me lo voy a pasar yo. No, sí, te lo paso. No, porque si no me la pones así y yo voy viendo. Digamos, los sentidos que nosotros conocemos, ¿cuáles son? El tacto, el olfato, el gusto, la vista, el oído. Y conocemos 5. Bien. Puede ser que en un estadio inicial, digamos, antes de en un estadio preconsciente de la humanidad, hubiera preponderancia de algunos sentidos por sobre otros. ¿Por qué? Porque para la caza o para defenderse, a lo mejor la vista, el oído y el olfato nos ayudaban a cazar la presa y también a defendernos de otros predadores. Luego vamos viendo que a lo largo del tiempo, en las distintas civilizaciones, va ocurriendo que cada sentido va teniendo una preponderancia particular y que cada cultura tiene una organización sensorial que les es propia, y esto ya lo están viendo los antropólogos. Por eso decimos que la percepción sensorial es un hecho cultural, no tanto biológico. Es así, por ejemplo, que si nosotros cerramos los ojos y olemos determinadas comidas, decimos esta comida es india, esta comida es peruana, esta comida pertenece o por la vista o por cómo está organizada a las comunidades andinas o al oriente o al occidente, ¿no? Hasta hace poco tiempo la vista era el sentido preponderante para Occidente, porque es el mundo que más conocemos nosotros. De hecho, el mundo no existe si no se ve, o tenemos visiones del mundo, son metáforas culturales que nos hablan de la importancia que le damos al sentido de la vista por sobre otros sentidos. Este antropólogo de Estrasburgo, David Le Breton, en El sabor del mundo, una antropología de los sentidos, en el año 2007, dice que los sentidos son una materia destinada a producir sentido. ¿Qué quiere decir? Que toda nuestra experiencia individual, nuestras características personales individuales, nuestra historicidad, nuestra presencia en la sociedad, nuestra cultura, ese lugar desde donde nacemos y nos criamos, nos da una percepción del mundo que la interpretamos, la vemos y la creamos a través de nuestra experiencia, la devolvemos y creamos una nueva experiencia. Entonces es un círculo de experiencias, ¿sí? Parte de algo interno que se construye socialmente y al que le damos respuesta haciendo una nueva construcción. Todo desde lo sensorial. Y dice que la construcción cultural de la percepción sensorial condiciona esa experiencia, Toda experiencia que tenemos comienza a través de los sentidos. Si no tuviéramos ningún sentido, sería muy difícil la comunicación, porque hasta el lenguaje lo construimos a través de las percepciones. Y de hecho dicen, hay teorías antropológicas que dicen que el lenguaje parte a partir
del momento que el hombre es capaz de cocinar sus propios alimentos y que se reúne alrededor del fuego y que comienza a dejar la comunicación gutural para establecer una comunicación cara a cara, vincular con el otro a través de la comida. David de Breton dice que de hecho el alimento es que la percepción sensorial, que el hecho alimentario es una percepción sensorial total. Como que reúne absolutamente todos los sentidos, y vamos a ver que no son solo 5. Y también Lévi-Strauss dice que no podemos aceptar un alimento si primero no lo pensamos, que aceptamos a través del pensamiento. Entonces, pensamiento, sentidos y cultura va todo unido para construir el hecho alimentario. La próxima. ¿Cuántos sentidos tenemos? Nosotros hablamos de los 5 que son los que más conocemos: la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto. Sin embargo, Aristóteles, en De Anima, dedica un capítulo a cada sentido. Y después, con la construcción de las civilizaciones, aparecen otros sentidos, que son, me parece que falta otra placa. Otra, a ver. Otro pedacito. Si nosotros vemos esta imagen a través solo de la visión y vemos profundidad, podemos escuchar el sonido del agua. Acá hay agua aunque no la vean, el olor de la tierra húmeda, escuchar el ruidito. Podemos, por ahí no podemos degustar, pero si llegara a haber aroma en el ambiente ya podemos percibir o salivar. Pero hay otros sentidos, que son, por ejemplo, el sentido del equilibrio, la postura corporal, el movimiento. Hay distintos receptores que son mecanorreceptores, que tienen que ver con, en el caso del equilibrio, por ejemplo, la homeostasis del cuerpo, son otros sentidos que va teniendo nuestro cuerpo sin que nosotros seamos conscientes de ellos, pero que forman parte de nuestra experiencia vivencial de humanos bípedos. El movimiento y también los nociceptores, que son los capaces de percibir la presión, los termoceptores para la temperatura, los mecanorreceptores para el movimiento. Hay montones de receptores que tenemos distribuidos en todo el cuerpo humano que captan cosas que nos hacen estar todo el tiempo en equilibrio con el medio ambiente y conocer el medio ambiente. La próxima. Bueno, ¿cómo interactuamos a través de los sentidos? Nos vamos a basar en lo que nosotros hacemos en evaluación sensorial. Los 5 sentidos son los que más utilizamos en evaluación sensorial. Y ¿me los pasás de a uno? A ver. La vista, o sea, ¿cómo se dan los estímulos? Tenemos la vista, que obviamente aparece un fotorreceptor que capta la energía electromagnética y pasa por la pupila, entra en la retina, recorre todo lo que tiene que recorrer, va al nervio óptico, del nervio óptico al cerebro. Necesito pasar, nervio olfativo. Lo mismo pasa cuando olemos un alimento. ¿Qué pasa con el alimento? El alimento tiene moléculas volátiles. El aroma está directamente relacionado con el gusto, o sea, el sabor y el gusto, el sabor se da como la conjunción del gusto y del aroma. Cuando nosotros olemos un alimento, las partículas volátiles viajan a través del vapor de agua del alimento, que es su vehículo, o del aire, en el caso de un alimento seco. Nosotros lo aspiramos, va a las glándulas pituitarias, de ahí va, tenemos nariz a través de las fosas nasales, la glándula pituitaria. Todas las células olfativas se conectan con el nervio olfativo lo lleva al cerebro, el cerebro descodifica la información y nos da
un indicador de qué es lo que estamos oliendo si lo conocemos. Si no lo conocemos, hacemos una respuesta. Esa respuesta va a ser subjetiva, como todas las respuestas iniciales que tenemos a partir de lo que empezamos a conocer. Una respuesta. Lo mismo pasa con el sentido del gusto. ¿Qué pasa con el sentido del gusto? Una de las cosas que más van a encontrar en distintas bibliografías de evaluación sensorial es que la lengua tiene zonas, ¿no? Está todo lleno de papilas gustativas, pero que el dulce lo sentimos en la punta, el salado en los laterales anteriores, el ácido en los laterales de la lengua posteriores, si hacemos un esquema de la lengua, y el amargo en las papilas gustativas de atrás, las profundas. En realidad no es así. Esto se sabe, no es así. La boca, nuestra boca, está llena de papilas gustativas distribuidas por todos lados. Sí que algunas papilas gustativas están más focalizadas en algunas zonas. Por ejemplo, las del amargo, sí, hay papilas gustativas profundas que forman una B corta en la zona posterior o de atrás de la lengua y que se sienten cuando tragamos el alimento, no tanto cuando apenitas lo ponemos en la punta de la lengua. Lo que vamos a hacer ahora, y vamos a empezar a trabajar, es que ustedes empiecen a probar de izquierda a derecha, en el orden en el que están, las soluciones que ustedes tienen ahí, que son las soluciones de los superior a la que tenemos de más grandes. Se va perdiendo de a poco, pero en general se pierde bastante, no la capacidad, pero sí la capacidad discriminativa, porque se suben los umbrales por sobreestímulo y también por enfermedades, como pueden ser alergias alimentarias u otro tipo de enfermedades. La geusia es cuando una persona, cualquier individuo, es incapaz de detectar un gusto determinado. Y lo que sabemos por bibliografía y porque hemos seleccionado mucha gente, el 16 al 20% de la población es ciega al amargo. ¿Ciega? Ciega al amargo, no detecta el gusto amargo. ¿Qué es un gusto? ¿Qué es un gusto? Así como el dulce viene de rechazo de lo amargo. Ahora está cambiando un poco. Ahora la civilización nos va complejizando. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene lactosa para hacer que el bebé acepte ese alimento que es su primer alimento. Y el amargo, porque muchas de las sustancias originalmente silvestres traían consecuencias gastrointestinales para un individuo que comía mucha concentración de esa sustancia, no porque todo lo que esté y sea amargo sea venenoso, pero cuando el hombre primitivo comía mucha cantidad de plantas, de raíces y de vegetales y tenía un intestino larguísimo para procesar la celulosa, sí podía ser que esa concentración terminara envenenándolo. Entonces, son dos que se reconocen naturalmente. El resto es aprendizaje. ¿Qué es lo que tienen ustedes acá? El umami, dijimos, es el glutamato monosódico. ¿Quién no lo detectó? Levanten la mano. No lo encontraron. Está muy bajito. ¿Comen? A ver, estaría bueno que lo perciban. No lo van a encontrar muy fácil porque los productos a los que se le adiciona el glutamato monosódico como resaltador están llenos de montones de otras cosas y son riquísimos en multiplicidad de sabores. Por lo tanto, es muy difícil aislar ese sabor del resto. Imagínense probar un ketchup, una sabora, una mayonesa, lo que fuera, ¿no? Un caldo de verdura. Pero tiene gusto a sopa. ¿Quién sí lo detectó? Sí, yo sí, pero no como que lo conocía, detecté que había un sabor. No, porque nunca, jamás nadie nos va a dar esto a probar, como decir, probá esto que quede, no sé, no pasa nada, tomar un vaso de sal. Es
No, es más cercano al salado. ¿Por qué? Porque vos tomás un sorbito de agua y se te va de la boca. En cambio, el amargo, ¿alguien tomó amargo? Todos lo encontraron. Pero también está muy suave. Todos están muy suaves. Son concentraciones bajas. Son concentraciones bajas, pero sí, cuando uno toma y espera, igual el astringente ¿qué ocasiona? Hay una discusión con el astringente y con el metálico, si son gustos, porque tienen gusto, o son una sensación kinestésica. ¿Por qué? Porque produce una sequedad en la boca. Es como si las papilas se cerraran así y dijeran, basta, no quiero que entre más nada, ¿no? Y con el metálico, bueno, es como chupar un clavo oxidado. No hay mejor descripción, huélanlo y decir, gracias, ya está. Un gusto básico no debería tener olor. Pero bueno. Listo. ¿Qué vamos? No detecté fue el ácido. El amargo lo detectaste y el ácido no. Bueno, el ácido es como que te deja un residuo fresco. Está suave, sí, está suave. Pero es esa concentración. Son concentraciones muy bajitas, del 0, la única que salta es esta, que es el dulce, que tiene 10 gramos por litro. 10 gramos por litro. Nosotros le metemos 10 gramos a 100 mililitros para tomar algo. Tiene un yogur. La gaseosa tiene más, un yogur por ahí llega a tener eso, 10, 15 gramos. Bueno, imagínense lo dulce. Por 100 mililitros. Por 100 mililitros. Sí, bueno, un yogur capaz que tenga 125, no sé cuánto trae ahora un yogur. Tiene menos que 10. Bueno, ¿qué les voy a pedir que hagan? ¿Qué se hace en evaluación sensorial? Se hacen muchas cosas que vamos a ir viendo para qué sirve. Pero para terminar esto, que es conocer los gustos básicos puros, vamos a ir viendo en qué alimentos los encontramos y en qué alimentos los podemos llegar a encontrar en la naturaleza. ¡Ay, me olvidé los limones en la heladera! Bueno, imagínense que chuparon un limón para encontrar ese ácido que no. Pero la idea era que ustedes... ¿Ya están las cucharitas de miel en todos lados? Esta me la voy a comer yo. Miel pura. Que ustedes puedan distinguir. Un evaluador sensorial tendría que distinguir algo que no dijimos con respecto a los sentidos. Es que además de detectarlos, detectamos la intensidad, la duración, la localización. Y todo eso también lo hacemos los evaluadores sensoriales para medir esos gustos, para cuantificar, o sea, lo que hicieron acá es reconocimiento cualitativo, es encontrar el estímulo, identificarlo, fijarlo, memorizarlo y después lo tenemos que cuantificar. Yo les pediría que prueben la miel, busquen el dulce en la miel, ustedes ya saben que la miel es dulce, busquen el dulce en la miel y me digan si serían capaces de separar la intensidad de dulce de dos mieles. Yo pienso que sí. De reconocerlas, decís, de probar dos mieles y a ver si una es más dulce. ¿Eso? Exactamente. Sí, me diría que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo les digo que mieles que me parecen que son muy dulces. Ajá. Pero nunca lo comparé. Bueno, hay una intensidad de dulce inicial que parece que se puede diferenciar de otra miel, pero no es el dulzor lo que vos estás midiendo. Fíjense que la miel es un alimento complejo, ustedes la pueden oler y además del dulce, ¿qué encuentran? Encuentran sabores florales, ácidos, esto tiene ácido, aunque no lo encuentren. Díganme si pueden... Tiene ácido. Bueno, también porque la intensidad de dulce queda en la garganta y tarda en irse. Un panel de evaluación sensorial no pudo cuantificar, una vez que se va la sensación inicial, y separar dos mieles por dulzor. Son todas parecidas, pero hay que aprender que la miel no es solo el dulce. Hay un montón de cosas que están interfiriendo como para que hagan que el dulce parezca más intenso, cuando en realidad lo que es más intenso es el aroma.
o el gusto a miel, es otra característica de la miel. No el dulzor. No el dulzor. Eso para que vean que en un alimento natural y simple como la miel hay una complejidad que hay que aprender a discriminar. Tienen al ladito granos de sal. Los pusimos la sal de la cara, la del Himalaya. Para que la vean, la encuentren ahí, porque si no, bueno, sí, a los que hipertensos abstenerse. Me gustaría que ustedes prueben el jugo de naranja que tienen en el vasito y escriban todo lo que le encuentran a ese vasito. Hagan una lista de cosas, de características que ustedes consideren sensoriales en ese producto. La leche que no es en polvo también está. Sí, también tiene, sí, pero la en polvo mucho más, porque pasa por un proceso de deshidratación que tiene menor temperatura, pero más tiempo. Entonces, a la larga, uno u otro. ¿Y esto también? Totalmente. Sí, UHT es. Si no, no podría estar fuera de la heladera. ¿Y cómo es para conservar el sabor a naranja? O sea, el sabor que tiene. ¿No le ponen? No, yo creo que no le ponen saborizante. Lo que tiene esto es que tiene envasado aséptico, en realidad. No lo hacen, no sé si vos sabés que estoy pensando si es envasado aséptico, no es UHT. Lo hacen a 70 grados y lo envasan directamente con la atmósfera. Es pasteurizado, pero no es UHT. A ver si lo dice, no, porque si no tendría que decir. No, esto es aséptico, es envasado aséptico, pero tiene gusto a cocido. Ya por encima de los 25-30 grados empiezan sabores que no son los normales. Bueno, ¿qué es la evaluación sensorial entonces? Es la disciplina científica que se utiliza para evocar, medir, analizar e interpretar todos los estímulos o las reacciones a aquellas características de alimentos u otras sustancias, porque en el panel no evaluamos solo alimentos, que son percibidas por los sentidos que acabamos de mencionar. Esta definición es una definición dada por el Instituto de Tecnólogos Alimentarios de Estados Unidos, el IFT. ¿Y cuáles son las funciones de la evaluación sensorial? En una industria alimentaria, lo que vende son sensoriales. Promociona y publicita en sus alimentos, no habla tanto del valor nutritivo y qué sé yo, como las características sensoriales. Todo entra por las características sensoriales. Y la evaluación sensorial, ¿en qué la usan? Aunque no las mida la empresa, las manda a medir o no las mida directamente y copie, siempre toma eso como herramienta de venta. El más rico, el más sabroso, el más cremoso, el más untable, el más lo que fuera la característica que quiere resaltar. La evaluación sensorial en una empresa, por ejemplo, en producción, en las distintas departamentos que tiene una empresa, como puede ser producción, capaz que no lo llegan a leer, control de calidad, desarrollo de productos y marketing. El desarrollo de productos y el marketing es donde más se utiliza en la actualidad. En producción y en control de calidad van medio de la mano. Se utilizan, por ejemplo, cuando se quiere hacer sustitución de ingredientes, que es lo que está a la moda ahora, sacar elementos genuinos de los alimentos y reemplazarlos por algo sintético de menos costo, pero que no implique un cambio, una variación en todos en las características sensoriales que le importan al consumidor, y lo que hacen es hacer eso, ¿no? Se utilizan ensayos, por ejemplo, los de discriminación. El año pasado lo hicimos acá, el test del triángulo, en el que se ponen 3 muestras, de las cuales 2 son iguales y una es diferente, y hay que detectarla diferente, y 2 están preparadas con un tipo de ingrediente y el otro con el sustituto de ese ingrediente, y se ve si ese alimento difiere, o sea, son 2 alimentos y uno difiere del otro con esa sustitución. Si no difiere, ¿no? Si un panel entrenado no encuentra esa diferencia, es muy poco probable que un consumidor lo encuentre. Pero a veces pasa, y ha pasado mucho con el agua, con la evaluación sensorial de aguas,
que el agua debería ser inodora, insípida, incolora, y sabemos que no es así, sabemos que está recontraclorado en algunos lugares, pero además que aparecen otros sabores de fondo, ¿no? Y que consumidores entrenados en detectar el sabor, y se acostumbra uno se satura y se acostumbra al lugar del agua de la localidad, ¿sí? Y va a otro lado y el agua le sabe diferente. Entonces, un panel entrenado que está en esa localidad, capaz que no detecta una pequeña variación que sí puede detectar a alguien que viene de otro lado y encuentra esa variación. ¿Se entiende? Hay veces que, por eso no hay que confiarse, porque los consumidores muchas veces detectan cosas y por eso entran las quejas. Y para eso está el departamento de marketing, ¿no? Adri, una pregunta. ¿Qué pasa con los aditivos que no son saborizantes ni aromatizantes? Por ejemplo, no sé, un sulfito, ahora no me acuerdo, hay un botón, Sí. pero ¿otorgan algún tipo de sabor o un dejo en la boca? Porque yo a veces consumo un producto, siento, bueno, rico, todo, pero después a lo último me queda una sensación que no... Eso depende de cada tipo de aditivo, porque hay Pero aditivos... puede otorgar un sabor. Sí, sí. Bueno, ahí también se usa análisis sensorial, por ejemplo, Claro. el dulce de leche se usa sorbato de potasio para conservar. Entonces hay una concentración por arriba de la cual el consumidor detectaría no se un tiene que sabor poner. químico amargo, qué sé yo. Entonces el uso del sorbato de potasio tiene que ver con la parte cromatológica, digamos, y también con no interferir con el sabor natural del producto. El análisis sensorial también se utiliza para Cada elemento que se utiliza tiene que ser analizado tanto, digamos, desde el aspecto bromatológico, que no puede excederse en las cantidades, en la especificación de cuál es la dosis máxima que se puede utilizar por kilo de producto, como en la cantidad que sensorialmente no es conveniente, porque si se pone más cantidad terminas trayendo un problema aunque tengas una solución tecnológica, porque el consumidor la va a rechazar. Y después, los aditivos, habría que dar una clase de aditivos, la cantidad infernal. Ustedes lo deben, no sé, ¿quién está estudiando nutrición? Los deben ver. Ven toda la lista de aditivos, las funciones que tienen, cuáles son las dosis. Bueno, y habría que ver cuáles son los que determinan sabor y bueno, por ejemplo, el umami, ven ustedes que es muy bajito en esta concentración, pero después también a bajas concentraciones se utiliza como resaltador de sabor de otros. Se utiliza mucho en desarrollo de productos, por ejemplo, ya sea para copiar un producto de la competencia, ¿no? y acercarnos al target de mercado. Y también en eso se utilizan, por ejemplo, perfiles de sabor, que ahora después vamos a hacer uno, perfiles sensoriales, ¿sí? O sea, se desarrollan todas las características sensoriales que tiene un alimento del producto que yo quiero copiar, y luego, en función de la diferencia de esas características con el producto que yo estoy desarrollando, se modifican los atributos en la producción para que mi producto se acerque al que quiero copiar. Eso es lo que hace Pepsi con Coca. Pepsi es mucho más variable porque depende de qué zona y qué sé yo qué, y en qué momento se acerca o no se acerca a Coca, y Coca es mucho más estable, lo que no quiere decir que una sea más rica que la otra. Y lo mismo nos pasará con esas copias de colas de Manaus o alguna de esas, de pasar eso. Deben intentar copiar lo más posible los sabores. No, de hecho las copian. Las copian. El mito de la fórmula Ya no está con la cromatografía, ya No, se sabe que hay. Pero Y sensorialmente se también. va ajustando los Por eso, ingredientes. La Coca-Cola Se no hallan existen los diferencias y chao. ingredientes reales. Uno lee la etiqueta y no dice los ingredientes. Se dice agua carbonatada, ins, y nada más. No, los INS son todos, Los los aditivos que básicamente son Claro. conservantes, acidificantes y buffers y ¿qué tiene? De todo tiene. Antioxidantes, sí, básicamente saborizantes y colorantes, tiene todo. Pero los ingredientes no están declarados, te dice bebida a base cola. Sí, y cola. agua carbonatada, nada más. Y agua carbonatada, claro. Uno
la gente no sabe. No lo vas a... Lo mismo pasa con el Fernet. Y tenés montones de Fernets en el mercado que se recontraparecen sensorialmente, aparte con la cantidad de alcohol que tiene, difícil distinguir, se pueden distinguir porque hemos evaluado Fernets, pero todos se acercan. Bueno, una de las funciones del panel es hacer ese trabajo. Otra es buscar, supongamos que desarrollamos un producto bastante novedoso para el mercado, es buscar cuál es el target o cuál es el segmento o nicho de mercado a quién va posicionado ese alimento, ¿no? Y se hacen, bueno, desde ensayos discriminativos, descriptivos, hasta ensayos de aceptabilidad sensorial, que es lo que hicimos el año pasado con unos quesos. Seguimos, así no perdemos tiempo mucho. Esta no la paso. Bueno, esto se aplica, por ejemplo, ¿en qué se aplica? En evaluación sensorial de cigarrillo. ¿Querés contar lo que vos fuiste a hacer en Philip Morris? Hace unos años nos pidieron que fuéramos a dar un curso a Masalín particulares, que son los que hacen el cigarrillo Marlboro. Discutimos bastante en el grupo si era ético que un grupo de un instituto de Estado, como si fuera a dar un curso ahí, pero bueno, también hacemos evaluación de bebidas alcohólicas. Bueno, al final fuimos, y cuando llegamos ahí en el laboratorio, por ejemplo, había un cartel que decía, gracias por fumar. ¿No? Y toda la... y cuando empezó el curso, estaban así los alumnos, yo para empezar la clase, vi un mozo con café, sirve café, y tira así arriba de la pesada, todo, a tirar los cigarrillos para la gente frena, tremendo. O sea, la cultura de fumar dentro de la empresa estaba totalmente. Sí, claro. Capaz que hacen entrevista laboral y te preguntan, ¿fuma o no fuma? Ahora hay otra cosa, ¿viste esos aparatos que son supuestamente en principio fueron hechos como para dejar de fumar? Sí. Bueno, ahora estaba leyendo un artículo que está viendo todo un tema también de adicción a eso, porque además tienen ciertos niveles muy altos de nicotina, claro. pero además le pusieron sabores. Uh-huh. Entonces terminan siendo como cosas recreativas, porque todos tienen sabores ahora. Entonces se transformó medio en una adicción y en una moda por los sabores agregados, no por la nicotina, bueno, sí, por la nicotina de la adicción, pero además tienen sabores. Es decir, hay que discutir tantas cosas. Ustedes a vos específicamente, ¿qué te pedían en la Y las herramientas que se usan en análisis sensorial de alimento, porque bueno, me da los gustos, pero los cigarrillos tienen una serie de componentes de sabor y qué sé yo, y bueno, cómo diferenciarlos, cómo buscarlos en el cigarrillo. O sea, el panel del curso, los alumnos fumaban y porque tienen, obviamente tienen distintos aromas y sabores, son más suaves, más fuertes, más ahumados, más vainilla, mentolado, a cacao, hay montones de cosas diferentes en el tabaco. Son notas. Estas empresas también van a empezar a ser parte de la producción de estos otros dispositivos, porque como nicotina igual lleva, empiezan a meterle sabor y se va a hacer el negocio en eso. Se van a migrar a eso. Claro. El tema es lo que siempre discutimos, un poco la evaluación sensorial podría tener, bueno, la idea era cerrar un poco con una reflexión, a ver de cuál sería la idea de la función de la evaluación sensorial. Sabemos que la evaluación sensorial, hoy por hoy, lo que nos pidieron siempre es ensayos de discriminación, ensayos discriminativos y ensayos de aceptabilidad, porque en realidad lo que está ocurriendo con el alimento es bajándole el costo lo más posible para tener un precio competitivo en el mercado, y cuando se baja el costo, lo que se está bajando es la calidad, y aunque se mida la calidad, porque tiene todas las características que al consumidor le gusta, sabemos que los ingredientes que se están reemplazando no son lo adecuado. Entonces, la función de la evaluación sensorial hoy por hoy en una sociedad, en un estado de mercado como el que hay, cumple las mismas reglas que cualquier otra disciplina que está al servicio de eso, ¿no? Está al servicio de eso. Se aplica en cigarrillos, se aplica en el olor a auto nuevo, o sea, se remodela un autito, se le echa los tapizados olor a cuero y metele para adelante. También se aplica en la ergonomía,
el asiento es más cómodo, es más mullido, lo siento que la espalda está mejor, todo eso es sensorial. Un auto, el andar de un auto, el sonido de un auto, el silencio de un auto es sensorial. Todo eso es sensorial. Productos para el hogar, cualquier cantidad, todas mujeres, hombres, digamos, productos de higiene personal, por ejemplo. Eso sería el líquido de enjuague después de una ropa, claro, se lavan toallitas y hay paneles que huelen la toallita a ver cuánto tiempo dura. Sí, agradable, cuánto tiempo dura. Sí. Lo mismo pasa con los shampoos, se los llevan a la casa, las mujeres o también van a ducharse a cabinas especiales y se duchan. Ahí se lavan la cabeza, se duchan, pero prueban o cremas. El próximo... Para los desodorantes de ambiente, yo he visto en las empresas que fabrican los aromatizantes para desodorantes de ambiente, tenían unos inodoros en los cuales tiraban líquidos con aromas cloacales y después venían, echaban el desodorante y atrás de ellos los evaluadores a ver si cuánto se olvidó, cuánto había desaparecido, no, qué tipo de olores había. Sí, evaluación de papel higiénico, de pañales. Nosotros hemos hecho evaluación de pañales. Sí, de pañales, sí. Desodorantes axilares. También hay una norma, una STM. Hay una norma ASTM que describe cómo debe realizarse la evaluación sensorial de desodorantes axilares. Una cosa es que te vuelvas, otra cosa es que vaya a volver a alguien. Digo, tiene que estar muy bien pago. De aliento de perros también. La comida que comen los perros. Sí, pero a través del aliento. Uno de los problemas que describe esa norma con respecto a los desodorantes axilares para hacer el ensayo es conseguir personas voluntarias que estén dispuestas a transcurrir por la vida con un brazo, una axila, con un desodorante y otra así, para ver, porque hay que hacer como el control, ¿no? La comparación, y cuánto tiempo tarda el olor, digamos, natural y el desodorizado, a ver cómo... Si viaja en colectivo hay que ir del brazo que levanta. Sí, claro, supongo que si es depende del humor que tenga ese día, va a levantar uno u otro. Hasta Givaudan puso una esencia para dormir más relajada, ¿no? Te pone a dormir con una esencia en el ambiente. Parece un golazo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué responde la evaluación sensorial? ¿Cuáles son las preguntas que se hace el líder o la persona que necesita del servicio de evaluación sensorial? ¿Existe alguna diferencia sensorial entre dos muestras? Es lo que les contaba hoy, ¿no? Supongamos que viene un proveedor con un ingrediente que va a reemplazar otro ingrediente que es más caro o que es importado y se terminó la importación, entonces hay que reemplazarlo por uno nacional. ¿Hay diferencias sensoriales entre las muestras? Para eso se utilizan ensayos discriminativos con evaluadores entrenados que pasan por una batería de pruebas, más de 10 pruebas pasan los evaluadores para poder ser seleccionados. Luego, si hay diferencias, ¿en qué se diferencian? Y para eso también tienen que ser entrenados en describir las características sensoriales de un producto, ¿no? Como hicieron ustedes, que dijeron, esto tiene dulce, ácido, amargo, astringente, gusto a naranja, etcétera, etcétera, gusto a cocido, gusto a cremogenado, que es otra. ¿En qué se diferencian las muestras? Entonces se hace toda la discriminación y esas características luego se miden. Y para eso se entrena un evaluador sensorial. Primero, que lo vamos a hacer, ahora vamos a hacer un ensayito de eso. Primero, ponerse de acuerdo en cómo se nombra esa característica, si están todas hablando de lo mismo. Y luego, en qué escala van a utilizar para medir esa característica, qué intensidad tiene. Y finalmente, suponiendo que hay diferencias y que se sabe cuáles son, si al consumidor le importan. Y para eso sí, no se usan evaluadores entrenados, sino ensayos de aceptabilidad en distintas locaciones con la gente, con los potenciales consumidores de ese producto. Así es. Ahora, cuando uno trabaja con un equipo sensorial, hay que tener ciertos
cuidados, porque nosotros no estamos trabajando con un instrumento que es un pHímetro, que lo introducimos en un líquido y sabemos con exactitud, si es que calibramos bien el aparato, qué pH tiene, porque hay una medida física que dice, ¿sí? Estamos trabajando con personas, pero son equipos de personas, y una vez que ese equipo es entrenado, es calibrado, porque se hacen ensayos, ¿no? Se hace monitoreo de evaluadores para ver cómo andan, etcétera, etcétera, ¿no? Hay condiciones que tienen que reunir, se transforma en un equipo de medición que muchas veces es más sensible que un cromatógrafo y más certero que un cromatógrafo. Detecta cosas que un cromatógrafo no es capaz de detectar. Pero hay que tener cuidado porque estamos hablando de que todo ese equipo de personas son personas, entonces tienen determinadas cuestiones, como por ejemplo la psicología. ¿Qué cuidados hay que tener? Una de las cosas que, por ejemplo, se sabe por todos los ensayos sensoriales que se hacen y las investigaciones, es que si tenemos un vaso de yogur con sabor a frutilla, color blanco, y un vaso de yogur con sabor a frutilla, color rosa, ¿cuál creen ustedes que van a decir que tiene más sabor a frutilla? El de color rosa. El de color rosa. Hay una asociación directa entre la intensidad de color con la intensidad de sabor. Por eso digo yo, ojo con la miel, porque cuando el producto es complejo, interaccionan tantas cosas que el entrenador tiene que estar muy entrenado y se entrenan con referencias puras. No sé, una mayonesa preparada solo con limón, una mayonesa preparada solo con sal, una mayonesa base preparada para poder identificar todas las otras cosas que tiene esa mayonesa, con glutamato, con lo que fuera, con huevo, con esto, con lo otro. Entonces, ¿cómo hacemos para que distingan la intensidad de sabor a frutilla entre un yogur que tiene color rosa y uno que tiene los ojos? Sí, pero no todas las personas les gustan que les vendan los ojos. Hay personas que se sienten mal si les vendan los ojos, entonces hay que respetar eso. De espaldas al vaso y que alguien le dé, no ella misma, sino que alguien le dé. No, un vaso que no es transparente. Por suerte, no, porque lo ven de arriba. Por suerte hay mecanismos. Una de las cosas que se hace es utilizar pantallas, ¿no? Puede haber, se puede encender una luz roja, de hecho las cabinas de evaluación sensorial, que ahora vamos a ver algunas, tienen distintos focos con distintas luces, que hay veces que una risa, porque entraban todos a la sala de evaluación y estaban todas las luces rojas prendidas y era como entrar al prostíbulo, más o menos. Era el boliche o el prostíbulo, una cosa así, era cuando las cargadas, porque había mixto, hombres y mujeres, era gracioso. Otra es el error de expectativa. Por ejemplo, que el grupo de evaluadores, supongan que hay una industria, ¿no es cierto? Que generalmente la industria, si tiene un panel de evaluación sensorial, son personas mismas que trabajan en ese lugar y que vienen a lo mejor del área de administración o de producción o desde distintos lugares o del depósito, y está pasando por una oficina y dice, vino y escucha, ¿no? Escucha, vino una muestra rechazada de Brasil, porque dicen que tiene sabor rancio. Y de ahí se va a su lugar de trabajo. Y después, la próxima, lo llaman, Ramírez, urgente a probar unas muestras, ¿no? Y le da 3 muestras de, supongamos, leche en polvo reconstituida y encuentra. Prueba la primera, no le encuentra sabor rancio, prueba la segunda, tampoco le encuentra sabor rancio. Como él ya había escuchado que había venido una partida con sabor rancio, algunas se le tenía que encontrar, entonces a la tercera duda, ¿no? ¿Le pongo o no le pongo que tiene sabor rancio? ¿No? Ya hay un error de que tiene que encontrar algo por lo que escuchó. Entonces es fundamental que cuando se arma un panel de evaluación sensorial y el líder de panel está a cargo de eso, está preparando las muestras, que no se filtre ni la información, ni se hagan comentarios, ni... Es todo muy cuidado para que no influya sobre lo que se va a evaluar. El error de estímulo es muy grosero, pero no es lo mismo evaluar las características sensoriales, inclusive la aceptabilidad de un vino, si te lo ves que está servido una de un Tetra Brick y otra de una botella
¿no? Bueno. Esto es una muestra, claro, de... A 146 una botella, la 895 un tipo de hora. Y después sí que la Y está re lindo, yo se lo hago a mis amigos que soy guacha, de hacerles triángulos con distintas cervezas, porque yo estoy re cansada de decir, ay no, yo si no es Stella Artois no tomo. Yo si no es Pernod, porque tal cosa es re mejor que otra. Después yo se las hago, misma temperatura, todo, en triángulo y no distinguen blanco de negro. Entonces le digo, ¿cuál era la que no te gustaba? Mala, pero a veces hay que desmistificar, porque estamos pagando precios exorbitantes por una marca, no por un producto. Entonces, algo, abrimos los ojos un poquito, un ratito. Bueno, ¿qué sigue? El análisis descriptivo cuantitativo. Hacemos esto y ya termino, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía yo. Cuando se hace un perfil sensorial, el perfil sensorial hay muchos tipos de perfiles, pero el que más se utiliza es el QDA, que es el análisis descriptivo cuantitativo. En este caso fue de mayonesa. Fíjense los sabores que se encuentran en una mayonesa. Este es bastante simple porque era bastante más larga la planilla. Ácido, salado, dulce, limón, mostaza, aceite, rancio, falta vinagre, por ejemplo, ahí, residual, intensidad inicial, intensidad residual final. Como que hay un montón de descriptores que uno puede encontrar en una mayonesa. Y se cuantifican acá entre nada, mucho, los puntajes. Para cada una de estas cosas hay una referencia, como les expliqué hoy, ¿no? Cómo se prepara una mayonesa base sin nada, que tiene ácido, puede ser vinagre, ácido cítrico o limón, depende de qué acidificante se pueda utilizar. Salado, dulce, limón, vinagre blanco, vinagre de manzana, vinagre de vino, no me salía. Mostaza, hay distintos tipos de mostaza, blanca, negra, saborizada. Sí, ahumadas vienen. Sí, dulces, con hierbas, con jengibre, con hierbas, con jengibre. Y bueno, ves que cada vez se complica. Yo tengo en mi heladera encontrado un mundo de la mostaza y abrís la puerta y hay un mundo de mostazas diferentes. Debe ser la misma porquería con otras cosas. Pero si te gusta. Pero bueno, hemos encontrado un mundo así de... Sí, hay de todo mostazas. Bueno, yo no les voy a decir lo que se hace para entrenar un panel, porque lleva sesiones y sesiones y sesiones, montones de sesiones. Seguimos. Acá estamos, una de las primeras cosas que hacemos es reunir al grupo y desarrollar los descriptores del producto. Cuando en el primer contacto con el producto, todo lo que hacemos lo hacemos en equipo consensuando. Se van probando las muestras, se van describiendo primero individualmente y después se charla en grupo, se consensúan los descriptores. Los descriptores son las características. Supongo, le sienten gusto a limón a la mayonesa, ¿no? ¿A qué limón? ¿Verde o maduro? ¿No? O solo limón. Se prueban limones verdes, limones maduros, o mayonesa con limón, verde o maduro. Gusto a salado, ¿cuánto de salado? El color de la mayonesa va del amarillo pálido al casi naranja. Bueno, todo eso se va consensuando, se van eligiendo los términos con que se van a nombrar los descriptores y las intensidades de cada descriptor. Se consensúan los rangos también. ¿Para qué? Porque todo esto lleva a un análisis estadístico. Seguimos. O sea que se tarda ¿cuánto en preparar evaluadores? ¿Cuánto tiempo en la práctica? Depende del producto. Hay productos que son más sencillos, más fáciles. Por ejemplo, este jugo de naranja es muy fácil. Y hay productos que son muy complejos. Un producto muy complejo, por ejemplo, es, no sé, el descriptor de un raviol relleno, ¿no? Hay que separar la masa del relleno y cada cosa tiene... El fernet es hiper complicado. El vodka. Para ser descriptores de vodka estuvimos un montón. Hay productos que son muy complejos. Esta, por ejemplo, es una cámara de color, ¿no? Si hay que, por ejemplo, hay productos en los que es importante la sutileza en el color, ¿no? Las pequeñas diferencias.
Y esta cámara es una cámara estandarizada, hay una norma ISO que dice cómo deben ser las evaluaciones de color para que la luz sea uniforme, la misma graduación, todo, y todos los evaluadores vean lo mismo. Y los evaluadores pasan por el test. Comenzaron, todas las universidades que trabajan con alimentos tienen un panel de evaluación sensorial o entrenan o seleccionan evaluadores sensoriales. No sé, creo que la UCA tiene uno, el INTA de Balcarce tiene, el INTA de Castelar tiene otro. Hay gente que, lo que pasa es que cada grupo de investigación, generalmente están asociados a grupos de investigación, se especializan en determinados productos. Castelar en carnes y en quesos. La UCA no sé en qué se especializará. No sé, digamos. ¿Y vos Bueno, en qué te en Mar del especializás? Plata está Marisa Llanes, que se especializa en pescado. Nosotros nos especializábamos en todo, somos uno de los primeros y únicos que hacíamos todo tipo de productos. Más que nada, la especialización de nuestro grupo era la metodología, Claro. y en la parte estadística, y eso, más que en un producto especial. Bueno, ¿por qué? ¿Quién fue que me preguntó cuánto tiempo tarda? Yo. A ver, vamos a poner un producto medio, vamos a suponer una galletita, ¿sí? Una galletita obviamente que tenga pepas de chocolate. Supongamos que el evaluador por primera vez se enfrenta a ese producto y hay muchos de esos productos en el mercado. Entonces, las primeras sesiones son las de desarrollo de descriptores, ¿sí? La etapa de desarrollo de descriptores puede estar desde mínimo 3 sesiones, 4 hasta 10 sesiones. Y luego la evaluación, una vez que se consensúan todas las cosas, la de entrenamiento en las muestras específicas que se van a evaluar serán, si hubo 10 sesiones de entrenamiento, serán 5, si hubo 10 de desarrollo, 5 de entrenamiento, y después están las de evaluación propiamente dicha, en la que cada evaluador evalúa todas las muestras a evaluar. Eso también depende de la cantidad de muestras. Si son 2 muestras es todo mucho más rápido, pero si son 6 muestras que se evalúan, porque a veces las muestras vienen con muchos prototipos. La empresa no gasta el dinero en un panel de evaluación sensorial, porque estas personas eran pagas con dinero, no gasta para un solo prototipo, hacen varios prototipos. Entonces, si son varios prototipos, son más sesiones. Y luego hay que evaluarlos esos prototipos y se aplica para todo estadística, con lo cual después hay que evaluar los resultados, por eso se computarizaban. Al principio medíamos las escalas a mano con regla, cuando recién empezamos en el 86, medíamos las escalas a mano por tiempo. Luego computarizamos todos los paneles y todo eso iba a una computadora central que juntaba los datos, los llevábamos a nuestro escritorio y hacíamos el análisis estadístico de resultados. Y con eso después se elaboraba el informe para la empresa. Pero en términos general, capaz que estábamos un mes o más tiempo, y si era de vida útil el ensayo, mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Bueno, acá básicamente lo que hay es una cabina donde cada uno está frente al problema y lo tiene que resolver en función de lo que ya fue haciendo en conjunto. Y marcan las escalas, eso es una escala numérica donde tiene el número de la muestra, el descriptor que está evaluando y la escala que tiene que marcar con el mouse. Y eso queda fijado, entra a la matriz de datos y después se saca. Bueno, y como eso es un punto de toda una planilla larga de descriptores. La próxima. Por ejemplo, ¿cómo se hace el análisis estadístico de resultados? Para el análisis descriptivo de ravioles se hicieron 25 descriptores, tiene un raviol. Perdón, ¿qué serían los descriptores? Las características, dulce, salado, ácido amargo, abertura, bueno, lo que fuera. 25 descriptores. Bueno, lo que pasa es que los descriptores, hay atributos y hay descriptores. Los atributos son el sabor, el aroma, la textura puede ser manual, bucal, la apariencia, sin tocar el producto, hay varios. Y cada uno de esos atributos tiene descriptores. En apariencia visual tenés el color tal, tenés la forma, el brillo, algunos que tienen esos recubrimientos para que no se peguen entre sí.
Bueno, descriptores. Por 10 evaluadores, mínimo para un descriptivo se utilizan 8 evaluadores. 10 o 12 es ideal. Por 14 muestras que se evaluaron, por 3 repeticiones, porque esto es como cualquier ensayo de laboratorio, tiene que tener triplicado para que sea consistente la estadística. Dan un total de 10.500 datos, números, ¿no? Que se analizan de qué forma, con un análisis de varianza. Y el análisis de varianza es específico para este tipo de ensayo, pero después, en función del error que se quiere cometer. Bueno, esto es más o menos el trabajo que se comienza a hacer cuando uno empieza a desarrollar descriptores de un producto, ¿no? Luego se ponen de acuerdo, se desarrollan referencias y se miden los descriptores y se ponen de acuerdo en cuánto tiene cada una de tal cosa que encontró. Bueno, hay productos que ya después de tantos años hay bibliografía que da un listado de descriptores tentativos. Para cada tipo de productos, por ejemplo, hay una rueda de sabor de vinos, hay una rueda de sabor de cerveza, hay una rueda de sabor de, qué sé yo, determinados productos. Entonces uno utiliza esa serie de descriptores, por ejemplo, en aceite de oliva hay una rueda de sabor de aceite de oliva que ayudan a la descripción, pero después si uno va a evaluar un aceite de oliva para saber si es extra virgen o qué, terminás haciendo la planilla del COI. Y no te salís de ahí. Todo lo otro es folclore, el vino folclore. A mí la hogareña es más salada también. Es más salada y más dulce, exactamente. La hogareña es más salada y más dulce.